Tecnológico de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al maravilloso mundo de la autoevaluación. Autoevaluación con pensamiento crítico. Y para abordar esta temática voy a entrar a 7 puntos. Por un lado, ¿cuáles son los propósitos de una autoevaluación? Posteriormente, pensamiento crítico, crítica científica, enseñar con el ejemplo, resolución de problemas, comprensión del conocimiento y la autoevaluación como el elemento que integra todos estos puntos. El primero de ellos, ¿cuál es el propósito de una autoevaluación? ¿Para qué nos autoevaluamos? La autoevaluación es una estrategia metacognitiva muy importante para mejorar los procesos que nosotros realizamos, las acciones que nosotros llevamos a cabo. Si nosotros nos ejercitamos en la autoevaluación constante, en todo lo que hagamos, sean situaciones personales, profesionales, laborales, en todo lo que nosotros realicemos, vamos a tener una oportunidad de verificar qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos y cómo lo podemos mejorar. La autoevaluación es una oportunidad de poner en práctica los conocimientos, las habilidades y las actitudes que hemos adquirido y valorar críticamente para determinar ciertas estrategias de mejora. Para eso es la autoevaluación. Y si nosotros la ejercitamos, en la medida en que nosotros lo realicemos, vamos a ir avanzando en ese logro de mejora constante. Cuando entra la autoevaluación con pensamiento crítico, ¿a qué estamos haciendo referencia? El pensamiento crítico es la capacidad de valorar las posturas y las acciones con objetividad. Muchas veces nosotros hacemos una autoevaluación y decimos, realicé mucho trabajo, me esforcé mucho, me desvelé trabajando, sí, pero el pensamiento crítico, cuando entra una autoevaluación, es con objetividad, ¿qué tanto esa acción, esas horas de inversión y de inmersión que sometimos a una acción se ve apegada a los objetivos o a lo que nosotros teníamos que haber logrado con respecto a esa actividad? Entonces, el pensamiento crítico es valorarnos con objetividad. También es ver las cosas diferentes para favorecer la reflexión y la innovación. La innovación como una oportunidad de cambio y de hacer mejoras en lo que nosotros realizamos. Es ahí donde entra el pensamiento crítico, en una autoevaluación con objetividad, con reflexión y con una oportunidad de cambiar y de innovar, de mejorar. Si entramos a la crítica científica, ¿en qué consiste este apartado? El progreso de la crítica científica, de la propia práctica, hace posible la conexión, el establecimiento de la conexión de las hipótesis racionales de nexos causa-efecto. Una crítica científica es la que nos lleva a valorar los supuestos que nosotros tenemos para ver qué tanto el esfuerzo se vio redituado en un efecto vinculado a lo que debía lograrse. Entonces, una crítica científica une esos aspectos, la hipótesis de la relación causal de causa-efecto, el establecimiento de causa-efecto. Ahora bien, enseñar con el ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para modelar el pensamiento práctico en la propia autoevaluación? El pensamiento crítico en la propia práctica. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar las suposiciones. ¿Cuáles son aquellos elementos que van a ser valorados a través de esa estrategia de autoevaluación? ¿Cómo vamos a canalizar las discusiones? Esto es, ¿cuáles son las herramientas que nos van a permitir tener los datos para valorar cuáles fueron los efectos de eso que nosotros realizamos? La flexibilidad para poder determinar diferentes vías, registrar las sesiones de lo que nosotros estamos llevando a cabo,
abogar por el cambio de perspectivas y mediar. Cuando nosotros estamos inmersos en una práctica de autoevaluación y queremos también ser partícipes de ese trabajo hacia encaminar los esfuerzos de autoevaluación, tenemos que conjugar todo eso. Tenemos que ver que hay múltiples posibilidades para llegar hacia un mismo fin, y desde esta perspectiva tenemos que ser flexibles y mediar entre esas situaciones para encaminar los esfuerzos de un pensamiento crítico donde se esté realizando una autoevaluación. Y si nos preguntamos qué habilidades de resolución de problemas constituyen el pensamiento crítico, muchas. Hacer inferencias es una de ellas, reconocer los supuestos, sacar conclusiones, evaluar los argumentos. Todos estos aspectos, estas habilidades de resolución de los problemas es lo que nos lleva a desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cómo se puede desarrollar un pensamiento útil? ¿Cómo podemos llegar a desarrollarlo? Aprender de manera significativa es uno de ellos. Economizar el conocimiento integrando y desarrollando estructuras cognitivas, ejercitando nuestra mente hacia esas acciones de reflexión y metacognición que nos lleven a encontrar los puntos claves de la autoevaluación que nosotros estamos sometiendo y los aspectos susceptibles de mejora para encaminarnos hacia un cambio y hacia una mejora constante. Generalizar el conocimiento y encontrar la fundamentación de lo aprendido. En ese camino, en esas múltiples estrategias, es donde nosotros podemos encontrar diferentes soluciones y alternativas para encaminarnos hacia esta estrategia de metacognición y de pensamiento útil. Por último, cierro esta información de autoevaluación haciendo tres interrogantes donde invito a que seamos muy honestos con nuestras prácticas de autoevaluación. Por un lado, ¿qué tanto logré los objetivos de aprendizaje? ¿Qué tanto los logré realmente esos objetivos de aprendizaje? ¿Qué tanto esfuerzo pusimos en lograrlos? ¿Hasta dónde llegó nuestra capacidad y nuestro esfuerzo para lograr esos objetivos? ¿Y qué tan estratégico fui para lograrlos? Entonces, si ustedes se fijan, a través de estas preguntas, no es nomás qué resultados obtuve, no es esto, ni me voy a autoevaluar con esto que me resultó, no, es qué tanto me acerqué a los objetivos, qué tanta potencialidad y estrategia usé para lograr esos objetivos, y qué tanto realmente mi esfuerzo se vio redituado en un acercamiento a lo que se quería lograr en esta acción, en esta actividad. A través de estas tres interrogantes es que los invito a realizar procesos de autoevaluación constantes, visualizando muy bien cuáles son aquellos aspectos que van a ser evaluados en determinada acción, en determinado proceso o tarea, y también vincularlo no solo a los objetivos, sino al esfuerzo que uno pone y a la estrategia que uno siguió para acercarse hacia esos objetivos. Bueno, pues con esto cierro la información de autoevaluación con pensamiento crítico, invitándolos a una reflexión constante en cada uno de los procesos que realicemos, siendo muy honestos, muy sinceros con el aprendizaje que nosotros obtuvimos, pero también con respecto a lo que se tenía que lograr en determinada acción, en determinada actividad. Muchísimas gracias y mucho éxito en sus procesos de autoevaluación. Hasta luego.